El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dice: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió hacia ellos y al ver que los seguían les pregunta: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús mirándolo le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, queridos hermanos. Siempre acostumbro remarcar varios verbos para explicar la palabra de Dios. Hoy me voy a quedar solo con un verbo, que es el verbo triangular. Ustedes dirán: Padre Carlos, se ha equivocado. Ese verbo no está ni en la primera lectura, ni en el Salmo, ni en la segunda lectura, ni en el Evangelio. Vamos a explicar por qué voy a hablar de este verbo triangular. ¿Qué significa triangular? ¿Les gusta el fútbol? Dios triangula con nosotros. Estén atentos a la explicación. Vamos a fijarnos en la primera lectura y en el Evangelio, y luego concluimos con la segunda lectura. En la primera lectura tenemos tres personajes: Dios, Samuel y Elí. Y hay una triangulación. ¿Quién es el protagonista? Dios. Samuel era un muchachito. Dios lo llama: Samuel, Samuel. Él piensa que Elí lo está llamando y va a buscarlo. Aquí estoy porque me has llamado. Yo no te he llamado, anda a dormir. Por segunda vez, Dios llama a Samuel: Samuel, Samuel. Otra vez: Samuel, busca a Elí. Aquí estoy porque me has llamado. Yo no te he llamado, anda a dormir, no me molestes. Por si acaso, el no me molestes es mi salsa. Por tercera vez: Samuel, Samuel. Samuel va a buscar a Elí y entonces Elí comprende que Dios está llamando a Samuel. Y fíjense qué consejo más bonito el de Elí. Cuando escuches esa voz, di: aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Es una ejaculatoria. Todos los días podrías decir esa expresión: aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Ahí está la triangulación de Dios. Dios se vale de personas concretas para ayudarnos. Y al igual que Elí, nosotros tenemos
que ayudar a los demás para que profundicen su relación con Dios. Queridos hermanos, Dios triangula. Dios se vale de muchas personas para que estemos con Él. Permítanme contarle mi experiencia propia. Cuando yo estaba trabajando como ingeniero, sentía la vocación sacerdotal, pero no daba ese paso. Hasta que hablé con un sacerdote, y nunca me voy a olvidar lo que me dijo ese sacerdote. ¿Tú a qué te dedicas? Soy ingeniero. ¿Y qué sientes en tu corazón? Padre, yo siento que el Señor me está llamando. ¿Cuántos años tienes? Tengo 27 años. Pues profundiza en lo que sientes. Y me dijo lo siguiente este sacerdote: tú como ingeniero construyes casas, edificios, va a venir un terremoto y todo se va a venir abajo. Como sacerdote, unido a Cristo, vas a construir almas y esas almas no las derrumba nadie. Y ese fue el empujón que yo necesitaba. Y un día toqué el timbre del seminario y aquí me tienen. El Señor se vale de muchas personas para guiarnos. Qué bonitas son las triangulaciones de Dios. Ahora vamos al Evangelio. Fíjense, primera triangulación. Jesús, Andrés y Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía sus discípulos. Y cuando ve a Jesús, ¿qué dice? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los discípulos de Juan el Bautista, uno de ellos era Andrés, ¿qué hace? ¿A quién busca? A Jesús. Fíjense, Juan el Bautista está triangulando con Jesús. Y el resultado es que dos discípulos se encuentran con Jesús. Uno de ellos, ¿cómo se llamaba? Andrés. También nosotros, como Juan el Bautista, tenemos que decir a los demás: anda Jesús, busca a Jesús, encuéntrate con Jesús, Él te va a cambiar la vida. Todos tenemos que ser como Juan el Bautista, llevar a los demás a Jesús. Siempre he contado esta anécdota porque es muy ilustrativa. Un día estaba ya por llegar al seminario en un taxi. El taxista ya había cruzado el puente que está sobre la avenida Brasil y de repente el taxista lanzó un grito fuerte: ¡Padre, fíjese en esa esquina! ¡Fíjese, ahí hay un mercado! ¡Ahí hacen el mejor ceviche del Perú! El taxista estaba haciendo el apostolado del ceviche. ¿Y por qué gritó este taxista: ahí hacen el mejor ceviche del Perú? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque había probado el ceviche y le había gustado. Si tú tienes un profundo encuentro con Jesús, vas a decir a los demás: busca a Jesús. No hay nada más bonito que vivir con Jesús. Y estás triangulando con el Señor. Estás haciendo apostolado. Ahora, vamos a la siguiente triangulación. Y espero que sepan cuál es. Jesús, Simón Pedro y... ¿Cómo que Messi? Está pensando en las triangulaciones del Barcelona. Otra vez, no me decepcionen. Jesús, Simón, Pedro y... Andrés. Ahora todos saben. Queridos hermanos, dice el Evangelio
que Andrés y el otro discípulo pasaron la tarde con Jesús. ¡Qué bonito! Pasaron la tarde con Jesús. Y luego Andrés, ¿con quién se encontró? Con su hermano, Simón Pedro. Y cuando se encuentra, lo primero que le dice, lo primero que le sale del corazón es: nos hemos encontrado con el Mesías. Y dice el Evangelio que llevó a su hermano para que se encuentre con Jesús. ¡Qué bonito! Y Jesús, al ver a Simón Pedro, le dice: Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Pedro, que significa piedra. Y eso le cambió la vida a Simón Pedro. ¿Han entendido la triangulación? Fíjense, Dios triangula con nosotros. Y eso es lo bonito de la iglesia. El Señor es el protagonista. Tú y yo tenemos que ayudarnos, triangular con Jesús. Y de esa manera, todos triangulando con Jesús, vamos a alcanzar ese objetivo de la vida cristiana, que es la santidad. Y por eso les decía que remato con la segunda lectura. En la segunda lectura, San Pablo dice: huyan de la fornicación. Un cristiano tiene que ejercer correctamente su sexualidad. Dice San Pablo: den gloria a Dios con sus cuerpos. En otras palabras, no deben llevar una vida sucia, sino una vida limpia. Estamos llamados a vivir santamente. Y para vivir santamente tenemos que ayudarnos los unos a los otros, triangular con el Señor. El Señor nos da su gracia, nosotros tenemos que ayudarnos. Yo te hablo de Jesús, tú me hablas de Jesús. Yo te aconsejo, tú me aconsejas. Yo te corrijo, tú me corriges. Y todo para ser santos. Queridos hermanos, las triangulaciones de Dios son maravillosas. Hace algunos años atrás subí a un taxi. El taxista era un pelucón y barbón, parecía San Juan Bautista. Y tenía una Biblia en su carro. Yo cogí la Biblia porque me gusta sentarme adelante para conversar con el taxista. Muchas veces los taxistas se han confesado conmigo, luego no quieren cobrarme el taxi, por eso trato de que se confiesen pronto los taxistas. No, siempre pago los taxis por si acaso. Pero esta vez pasó lo siguiente: cogí la Biblia y era una Biblia que estaba en griego. Y entonces le dije al taxista: Biblia en griego. Te felicito, ¿sabes griego? Padre, estoy preparándome para ser pastor evangélico. Ciertamente me trataba con cariño, me decía padre. Y me dijo: yo voy a ser un pastor evangélico y tengo que estudiar la Biblia. Y además me dijo lo siguiente: yo leo a Ratzinger. Entonces le dije: mira, estudias la Biblia en griego, lees a Ratzinger, ¿por qué no te haces católico? ¡Nunca! Me dijo. ¡Ni hablar! ¿Por qué? Le dije. Yo le voy a decir lo siguiente, padre. Yo hago taxi todo el día. Y muchas veces me encuentro con católicos que tienen sus hábitos, porque han estado en procesiones, tirados en el suelo borrachos. Eso no es de Dios. Yo le dije: tienes razón, eso no es de Dios y eso no manda la iglesia. Y por unos malos testimonios no vas a generalizar. Padre, yo nunca voy a ser católico, me dijo. Comenzamos a conversar. Y luego me bajé y ahí quedó la cosa, hasta que luego de un tiempo yo estaba en una feria, la feria del libro católico, estaba viendo libros y lo encontré.
Y me dice, padre, ¿se acuerda de mí? ¿Cómo no me voy a acordar de ti, pues, con ese pelo y esa barba? ¿Ya te has hecho católico? ¿Estás en la feria del libro católico? ¡No! He venido a comprar libros, pero yo no voy a ser católico. Estoy preparándome para ser pastor evangélico. Anímate, pues, le dije. Da el paso. ¡No! Pasó otro tiempo. Fíjense cómo es Dios, cómo triangula Dios. Yo estaba caminando por una calle Magdalena y alguien me tocó el claxon. Era él con su taxi. Y me dice, padre, ya me hice católico. Y entonces yo le pregunté, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? Y me dijo lo siguiente, yo me hice católico no porque un sacerdote me haya hablado, no porque alguien me haya dado un sermón. Yo me he hecho católico por el ejemplo que me ha dado mi vecina, una señora católica que nunca me ha criticado, que nunca ha hablado mal de nadie y que cuando yo he estado mal y he necesitado ayuda, ha sido la única que me ha ayudado. Queridos hermanos, qué importante es el testimonio. En las triangulaciones de Dios, no solamente es importante hablar, que hay que hacerlo, sino sobre todo dar testimonio de Cristo. Vamos a pedirle hoy a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a darnos cuenta que Dios triangula con nosotros y que tenemos que ayudarnos los unos a los otros a ser santos. La gracia de Dios nunca nos va a faltar, pero el Señor cuenta con nuestra colaboración. Hay que hablar de Jesús a los demás, hay que dar testimonio de Jesús a los demás, pero también los demás nos ayudan en nuestro camino de santidad. Que así sea.